parte que corresponde a la unidad 2, que es las inestabilidades y las incompatibilidades farmacéuticas, ¿ya? Para empezar, es necesario diferenciar entre las dos terminologías, inestabilidad e incompatibilidad. Se denomina inestabilidad a todas aquellas modificaciones que pueden tener o manifestar las materias primas y los productos terminados, elaborados. Estas inestabilidades pueden provenir de diferentes factores. Pueden estar delimitadas por causas como la humedad, la temperatura, la presencia de oxígeno, de otros gases, las radiaciones, y todos estos factores van a influir en el medicamento. Pueden manifestar inestabilidad física, como por ejemplo un cambio de coloración de una crema que sea blanca y al otro día esté de color rosado, una crema que esté de color blanco y que al otro día esté de color café, ¿no? Entonces son inestabilidades. Cuando nosotros vemos el cambio, en realidad se está manifestando una inestabilidad física. Esta inestabilidad física obviamente puede provenir de una inestabilidad química, ¿ya? Entonces, las inestabilidades son prácticamente aspectos que no deben influir en la materia prima, ni tampoco pueden influir en un producto terminado. ¿Por qué? Porque están modificando el aspecto físico o el aspecto, en realidad están afectando químicamente, están originando cambios físicos en el producto que van a notablemente afectar. Uno, si ustedes les dan una crema hoy y mañana la crema se vuelve café, pues ya no van a seguir utilizando, ¿no es cierto? Obviamente que van a ir a reclamar. Por ejemplo, una crema de ketoconazol que hayan hecho preparar o que hayan comprado ustedes una crema de ketoconazol y que ahora estén medicándose muy bien y el día de mañana ya esta crema presente un color rosado. Entonces, ¿van a seguir ustedes utilizando? Por supuesto que no, porque hay un cambio, ¿no? Y ese cambio nos da una alerta. ¿De qué? De que el producto no es estable, ¿no? Y si no es estable, ¿qué es lo que pasa? El producto puede haberse modificado químicamente, puede estar perdiendo actividad, puede estar prácticamente formando otro componente que sea ajeno al que ustedes estaban inicialmente utilizando. En este caso, si hablo del ketoconazol, el ketoconazol prácticamente es un producto, es un principio activo que se oxida. Y rápidamente, al oxidarse, la oxidación se manifiesta con un cambio de coloración, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros ya no estamos hablando del ketoconazol, se ha formado cualquier otro compuesto porque ya se ha oxidado. Químicamente ya ha sufrido un cambio, ¿no es cierto? Entonces, son estos cambios que nosotros debemos de evitar y de, en realidad, desarrollar el producto, preformularlo, pasar por un proceso de estudio para que éste no manifieste inestabilidades. ¿Y por qué en este caso el ketoconazol se transformó de blanco a rosado? Porque en contacto con el oxígeno del aire, cuando se abre la crema, al tener contacto con el oxígeno del aire, rápidamente se oxida. Entonces, ha tenido contacto y al destapar y al tapar, entonces ya empieza a reaccionar, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una inestabilidad química, ¿no? Porque se ha producido ya un cambio y no podemos seguir utilizando este medicamento. En casos, por ejemplo, de humedad, ¿no? En casos de humedad, un ejemplo de humedad.
La humedad puede afectar notablemente a, sobre todo, las materias primas. Aquellas materias primas o aquellas formas farmacéuticas sólidas que no están bien acondicionadas, bien almacenadas. Por ejemplo, el cloruro de, perdón, ¿cómo se llama? Cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es una materia prima que es muy ávida por la humedad. Rápidamente absorbe humedad y al absorber humedad, esta va volviéndose de ser cristales estables, se va volviendo una sustancia líquida. Entonces ven ahí que afecta muy notablemente la humedad. Otro ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico. En contacto con la humedad, ¿qué hace? El ácido salicílico absorbe humedad y se transforma a ácido acético, ¿no? Y entonces no es lo que nosotros estamos buscando utilizar un ácido acético, sino un ácido acetil salicílico con propiedades analgésicas y antipiréticas. Bueno, la temperatura también es un factor que afecta grandemente la estabilidad de una materia prima o de un medicamento. La temperatura, sobre todo, envejece rápidamente el producto. Ya vamos a ir describiendo cada una de ellas y vamos a ver cómo afecta, ¿no? Al ir almacenando un producto en condiciones inadecuadas de temperatura, que indique el proveedor, si ustedes compran materia prima, siempre van a tener en van a tener en la etiquetita de la forma en cómo se debe almacenar, en qué temperaturas. Y, por ejemplo, dicen almacenar en temperaturas menores a 25. Si ustedes almacenan en temperaturas mayores a 25, ya están alterando las modificaciones que el proveedor indica. Por lo tanto, la temperatura ya va a afectar al producto, ¿ya? Lo envejece más rápidamente. El oxígeno del aire ya hemos visto que puede producir reacciones de oxidación, ¿no? Y la presencia de otros gases también pueden influir notablemente tanto en las materias primas como en el producto terminado. Las radiaciones también originan reacciones de oxidación y prácticamente alteran el producto. ¿Dónde se manifiestan estas inestabilidades? Estas inestabilidades, antes que nada, quiero decirles de que son inestabilidades que nosotros las podemos manipular porque nosotros podemos proteger a la materia prima, porque podemos proteger a los productos, ¿no? En realidad, ¿dónde se manifiesta? En la materia prima, en la etapa de formulación. Cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo de un producto, probablemente a nivel de laboratorio se trabajan pequeñas cantidades. Por decirles, 4 frascos, 5 frascos de 50 gramos, de 100 gramos. Pero a medida que vamos haciendo el escalonamiento, para hacer un desarrollo industrial, vamos a ir aumentando 5 kilos, a 10 kilos, a 50 kilos. Cuando nosotros estemos en ese escalonamiento, puede que nos dé perfectamente a nivel laboratorio, a nivel de escala de laboratorio. Pero en el escalonamiento pueden sufrir modificaciones, porque no es lo mismo hacer 100 gramos que 50 kilos, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer 1 kilo que 100 kilos. Entonces, es en ese escalonamiento que nosotros tenemos el reto de mantener estable el producto. Bueno, y también en la etapa de formulación, ¿no? La etapa de formulación prácticamente ya es cuando la fórmula está estandarizada, ya prácticamente
ha pasado por un estudio de estabilidad y sufre igual modificaciones en la etapa de fabricación y en la etapa de conservación o anaquel. Muchas veces, y a mí me ha ocurrido, he comprado alguna crema en tubito y al querer utilizarla, en vez de crema, me salía un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una manifestación de una incompatibilidad, ¿ya? ¿Y qué es una incompatibilidad? Una incompatibilidad son las malas combinaciones que se pueden hacer entre los componentes que en algún momento se muestra en forma física que el producto prácticamente está mal combinado, ¿ya? Entonces, la diferencia entre inestabilidad y compatibilidad es muy grande. Es inestable el producto a factores externos como humedad, temperatura o presencia de oxígeno del medio ambiente, otros gases y las radiaciones. Y la incompatibilidad es la mala combinación de los componentes en un producto. ¿Les queda claro? ¿Les queda claro? Sí. Sí, doctora. Ya. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los factores, ¿ya? La humedad es un factor que afecta notablemente en la estabilidad, tanto de materias primas, de principios activos y de medicamentos, el producto terminado. En las materias primas, por ejemplo, si nosotros hablamos de excipientes, de materias primas que no tienen actividad terapéutica, ¿les afecta la humedad? Por supuesto que sí. Por ejemplo, al talco. Si el talco está mal almacenado, está directamente, la barrica está colocada directamente en el piso, en las épocas sobre todo de lluvia, hay mucha humedad. Entonces, el cartón se va ablandando y si la materia prima está en plástico, todos sabemos que el plástico es permeable, ¿no es cierto? Entonces, va ingresando la humedad y va produciendo cambios físicos en el excipiente. Si el excipiente es un talco, en este caso, ¿qué hace la humedad? Produce apelmazamiento, hace que el talco se vaya, las partículas juntando unas con otras y se vayan apelmazando. De tal manera que cuando nosotros tengamos que preparar un talco y utilicemos esa materia prima ya no la vamos a encontrar con la fluidez que normalmente tiene un talco, sino que la vamos a encontrar apelmazada en terroncitos de diferente tamaño. Y ¿qué es lo que ha pasado ahí? La materia prima ha absorbido humedad y esa humedad ha producido el apelmazamiento, ¿no? Bueno, en este caso, con el talco. El ejemplo acá que está en la pantalla, la aspirina, el ácido acetil salicílico, ya les dije de que se transforma ácido acético por acción de la humedad, ¿no es cierto? Y ya como ácido acético no tiene las propiedades que tenía como el ácido acetil salicílico. ¿Qué pasa con el sulfato ferroso? Sulfato ferroso lo utilizamos para en las anemias ferropénicas como principio activo. Hemos comprado 500 kilos, pero si nosotros no hemos almacenado bien el producto y este estado en contacto con absorbido humedad, ese sulfato ferroso se transforma a sulfato férrico, que ya no tiene actividad farmacológica, ¿no es cierto? Entonces es importante controlar este tipo de prácticamente parámetro que nos afecta a las materias primas. También la humedad puede cambiarnos las características físicas, puede, por ejemplo, en algunas tabletas que son
en algunas grajeas que tienen colorante, la humedad puede hacer que el colorante migre y en realidad esta grajea se va a mostrar como una grajea con un color completamente desuniforme, ¿ya? Si las materias primas en sí tienen naturaleza higroscópica quiere decir que estas tienen avidez por el agua, o sea, les gusta el agua. Entonces, si estas tienen esa característica y están en contacto con la humedad, rápidamente toman el agua y cambian sus características, como les daba el ejemplo del cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio normalmente el proveedor lo manda en bolsa, ¿ya? Lo manda en bolsa y inmediatamente hay que cambiar el envase y hay que hacer un buen almacenamiento del producto. Si nosotros dejamos que esté en contacto con la humedad, esa bolsa va a empezar a reaccionar a tomar la humedad del medio ambiente. El cloruro de magnesio empieza a humidificar el lugar. Si lo hemos dejado en el suelo, vamos a empezar a ver como que el suelo está húmedo y por último, mientras pasan los días, vamos a ver que ya se transforma en agua, ¿ya? Cuando se están elaborando productos, también es necesario controlar la humedad. En el área productiva es necesario controlar la humedad, sobre todo cuando se preparan mezclas especiales como la mezcla del ascorbato y el ácido ascórbico, porque también alteran al producto. Producen también masas ligeramente humedecidas, difíciles de manipularlas. Si estamos haciendo un talco, debemos controlar la humedad del medio ambiente. Si estamos haciendo comprimidos, debemos controlar la humedad del medio ambiente, ¿no? Y si estamos haciendo mezclas especiales, también debemos controlar. Si estamos haciendo, por ejemplo, tabletas efervescentes, estamos mezclando materias primas, debemos controlar la humedad del medio ambiente, porque les voy a dar un ejemplo. Una sal de rehidratación. Hay que elaborarla y que me pasó alguna vez a mí en el laboratorio, ¿no? En los laboratorios académicos, ustedes saben que en la universidad no hay control de humedad ni temperatura en los laboratorios. Y para enseñanza hay que enseñarles a los estudiantes cómo se hace un polvo simple, cómo se hace un polvo compuesto. Bueno, hemos hecho las sales de rehidratación y hemos hecho algunas sales efervescentes. Entonces, al no haber control de la temperatura, perdón, de la humedad, ¿qué pasó? Ahora han hecho la mezcla, han hecho su envasado en sobrecitos, pero el día de mañana esos sobrecitos empezaron, o sea, todos los sobrecitos estaban inflados, ¿no? ¿Y por qué estaban inflados? Porque estos habían adquirido la humedad del medio ambiente y estaba húmedo, aparte del medio ambiente, a la humedad también. La humedad, no se olviden que si hay humedad, hay agua. Y esa agua tiene también una molécula de oxígeno, ¿no? Entonces, estos han reaccionado los ácidos orgánicos con los bicarbonatos y dentro del envase han producido la efervescencia. Por lo tanto, se ha producido la liberación de oxígeno y en este caso, prácticamente el producto ya se tiene que desechar, pues, ¿no? Porque no está en condiciones adecuadas para que el paciente lo pueda consumir. Ahora, me dirán, ¿y cuánto de humedad? ¿Con cuánto de humedad debemos de trabajar? Normalmente productos líquidos, cremas, se trabaja con humedades menores al 70%, ¿no? Pero si se trata de productos sólidos,
como polvos, como talcos, como polvos de uso oral, la parte de comprimidos, la humedad tiene que ser menor al 50%, ¿ya? La humedad del medio ambiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo entonces nosotros sacamos la humedad? Y hemos visto el tema de desecación, hemos visto los deshumificadores, ¿no? Cuando un ambiente está muy húmedo, se tiene que bajar la humedad con un equipo llamado deshumificador. Si ustedes se recuerdan, su compañera ya nos ha hablado a nosotros de cómo funcionan los deshumificadores, ¿no? Entonces, ya sabemos que en los almacenes, en la área productiva, debe controlarse la humedad, humedades menores a 70, y si se trata de polvos, si se trata de el área productiva donde se estén elaborando polvos, la humedad tiene que ser menor al 50%. ¿Les queda claro cómo afecta la humedad a las materias primas, a los principios activos y a los productos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguna Sí, pregunta? doctora. Ya. Antes de mostrarles las estufas de estabilidad, bueno, ¿cómo nosotros debemos hacer para que el producto, cómo debemos saber? Después que hemos elaborado el producto, nosotros tenemos que llevarlo a estudios de estabilidad, ¿no? No se puede, ¿no? El ministerio no les da un registro sanitario si no presentan estos estudios de estabilidad. Estos estudios de estabilidad prácticamente son estudios en los que se somete el producto elaborado a condiciones de estrés, tanto de temperatura como de humedad. Entonces se utilizan estas estufas que se llaman estufas de estabilidad. Estas estufas yo puedo manipular la humedad, ¿ya? O sea, puedo programar humedades del 75%, del 85%, dependiendo de qué producto estoy haciendo y qué me dice la norma, ¿ya? Entonces, dependiendo de las cámaras de estabilidad, se utilizan para determinar estabilidad acelerada, ¿ya? Las industrias que hacen, por ejemplo, sintetizan principios activos, materias primas, también deben someter a ensayos de estabilidad a sus materias primas. ¿Para qué? Para informar al cliente cómo tiene que, prácticamente, cómo tiene que manejar la materia prima, ¿no es cierto? Para mantener la estabilidad de la misma. Bueno, estas cámaras se manipulan tanto con humedad como con temperatura, ¿ya? Vamos a ir viendo ahora, para poder casar el tema, la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura en las materias primas, en los medicamentos, cuando no es controlada? La temperatura es uno de los factores importantes que envejecen, aceleran los procesos degradativos de los principios activos. Por ejemplo, si un medicamento estaba rotulado que tenía un vencimiento de 5 años a una temperatura almacenada de 21 grados, si ha sido almacenada a 23 grados y no a 21, se ha demostrado de que el principio activo se va degradando de tal manera de que ya en vez de tener una validez de 5 años, baja a una validez de 4 años. ¿Por qué? Porque se ha ido degradando poco a poco ese principio activo, ¿ya? Bueno, la temperatura puede originar cambios químicos en un medicamento o en una materia prima, y puede también prácticamente modificar las características físicas del producto, del medicamento, ¿ya? Aquí en este tema hablamos de materia prima, hablamos de proceso, hablamos de
el producto terminado. Se ha determinado que prácticamente la temperatura duplica, o sea, las reacciones se duplican cada aumento de 10 grados centígrados. Cada que se aumenta 10 grados centígrados, una reacción se duplica, excepto aquellas reacciones que son netamente fotolíticas, ¿ya? Las reacciones fotolíticas no son afectadas por la temperatura. Y las pirolíticas, con 50 kilocalorías por molécula, están ya prácticamente también afectadas con la temperatura. La temperatura, entonces, ¿qué hace la temperatura? Envejece. Cada 10 grados centígrados que aumentamos, prácticamente se aceleran las reacciones químicas, ¿no? Se duplican, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con los envases? La temperatura a un envase de vidrio prácticamente no le va, lo va a sobrecalentar, puede ser que lo sobrecaliente y va a depender del producto que tenga, de la estabilidad del producto para ver si se modifica o no. Pero ¿qué pasa? En un envase plástico, la temperatura abre los poros. O sea, un envase plástico es un envase poroso, ¿no? En un plástico, ¿qué hace? Que está sometido a temperatura un poco más elevadas, el poro se abre más fácilmente. Por eso es que los plásticos tienen el serigrafiado. Esta característica es muy utilizada para el serigrafiado de los frascos, ¿no? El frasco vacío se somete a una determinada temperatura y fácilmente puede retener la pintura. Por eso es que se lo utiliza para el serigrafiado de frascos. Se aprovecha la temperatura. La temperatura también puede afectar las características físicas, tanto de las materias primas como de las formas farmacéuticas. Si hablo de materias primas, por ejemplo, yo tengo manteca de cacao, tengo la cera de abeja como materias primas. Estas, por acción de la temperatura, se reblandecen y algunas se funden dependiendo del cuánto de temperatura estén expuestas. La vaselina se reblandece. Para algunas materias primas solamente en realidad se manifiesta como un cambio físico, ¿no? Solo reblandece. Pero para otras la temperatura es fatal porque produce un cambio químico como el enranciamiento, ¿no? La cera de abeja se puede enranciar cuando no está almacenada en una temperatura adecuada. Los aceites también sufren el proceso de oxidación, recuerden, ¿no? Y se enrancian fácilmente. Entonces, la temperatura puede ser favorable en algunos casos, pero en otros no. Si hablamos que pueden ser favorables para algunos principios activos insolubles, que necesitan del calor para solubilizarse, pero no son todos. No todo con lo caliente se solubiliza, ¿no? Va a depender de la naturaleza de la materia prima, ¿ya? Si la materia prima absorbe energía o libera energía. Porque si la materia prima libera energía y aumentamos calor, entonces vamos a hacer que las partículas se unan y se endurezca el producto y sea más difícil el proceso de disolución. Entonces ven ustedes que la temperatura la podemos utilizar de diferentes maneras, ¿no? La podemos utilizar y es necesario conocer cómo afecta para poder prácticamente manipular y ver las ventajas de uso.
El frío. El frío destruye las emulsiones, destruye todas las emulsiones por las condiciones de estrés a las que están sometidas. El frío también cristaliza algunos conservantes. Yo les cuento que hace años que yo fui a la farmacia y me habían recetado unas ampollas, no me acuerdo de qué eran ahora. Pero me dice la doctora, no tenemos las ampollas. Resulta de que las que tenemos se nos han cristalizado. Ay, qué raro, le digo, a ver, muéstrame, doctora. Y me muestra las ampollas y efectivamente se veían unas agujas hermosísimas dentro de la ampolla. ¿Y qué pasaba? Que el frío prácticamente inducía al proceso de cristalización, a este componente, ¿no? No era en realidad el componente en sí, era al conservante. Entonces estaba mal. Yo a mí que me queda la duda, que el laboratorio ha elaborado el producto y no ha sido sometido el producto a estudios de estabilidad. ¿Será? O que en la farmacia estaban almacenando mal el producto. Me fijo bien en la etiqueta. Y la etiqueta decía almacenar a temperaturas menor a 25 grados centígrados. Y le digo, ¿por qué están almacenando bajo refrigeración? Si aquí dice bajo, ay, dice, no es que es un antibiótico. No, hay que revisar, hay que leer. Y tenemos que mantener las condiciones de temperatura que indica el proveedor, ¿no? ¿Y quién era el proveedor en este caso? Era un laboratorio peruano, creo. Pero ¿qué decía? Decía ahí menores a 25, no decía mantener bajo refrigeración. Otro ejemplito que les voy a dar. Ustedes compran formol, tienen en la casa el formol, llega el invierno y ¿qué pasa con el formol? Si él pasa, o sea, si está en contacto con temperaturas menores a 15 grados, empieza a cristalizar. Se forma un polimorfo. Mientras se va aumentando la temperatura, en realidad, se va volviendo líquido el producto, va volviendo a la normalidad, ¿no? Entonces, vemos de que es necesario conocer estos factores externos que nosotros los podemos modificar, ¿ya? Este caso, por ejemplo, pasó con una empresa que vendía el formol a la caja nacional. Y las compras se hacen a nivel nacional solo en La Paz. Entonces se manda el formol, la empresa de acá, un laboratorio, manda el formol. Y justamente era que estaban pasando por una época de invierno. A los 5 días, todo el formol de vuelta a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque era un formol malo, ¿no? Según las de la Caja Nacional, era un formol malo que estaba cristalizado y que no servía. Pero hay también una total desinformación de las colegas que ahí en la etiqueta dice conservar a temperaturas mayores a 15 grados centígrados, ¿no? Entonces, si dice mayores a 15, pues es obvio que si yo no hago caso, estoy en La Paz y la temperatura en La Paz llega hasta a veces menos bajo cero, ¿no es cierto? Y en época de invierno, obvio, pues, ¿no? Llegó aquí el formol y llegó el líquido. Y bueno, le digo yo, y cuando hay defectos en la calidad, les quitan el registro sanitario. Entonces, me llaman de la empresa, he tenido que hacer la justificación técnica y indicar de que no se estaba almacenando en las condiciones que indicaba el proveedor y que el producto es el correcto.
Incluso, esto nos da un indicio de que el formol ya al 40% a esa temperatura es incluso una técnica en la que nosotros podemos identificar fácilmente, ¿no? Bueno, así, eso es lo que ocurre cuando uno desconoce la parte técnica y no lee el etiquetado. Ahora me van a entender cuán importante es cuando tengan una materia prima en su mano, que ustedes, primero, identifiquen qué materia prima es, cómo se debe conservar, y luego conozcan su ficha técnica y luego conozcan su ficha de seguridad para ver cómo la van a manipular. ¿No es cierto? También el frío desnaturaliza las proteínas, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar eso, que es un aspecto técnico fundamental. La vacuna antitoxina también a temperaturas menores a 4 grados se inactiva, ¿no? Bueno, hay estudios experimentales. Aquí yo tenía en esta diapositiva algunos ejemplos, dependiendo de la guía, o sea, todos los países tienen una guía de estabilidad, ¿ya? Esa guía de estabilidad les da los rangos de cómo y a cuántos grados y a cuánto de humedad y a cuánto de temperatura pueden hacer las pruebas de estabilidad. ¿Para qué nosotros conocemos cómo afecta la humedad, cómo afecta la temperatura, cómo afecta el calor, cómo afecta el frío? Para ver qué ensayos se tienen que aplicar a estos productos antes de que salgan al comercio y antes de que se pueda obtener el registro sanitario, porque es un requisito para obtenerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro estudio de estabilidad? ¿Para qué? El estudio de estabilidad nos permite, uno, ver en qué tiempo se degrada o cambia o pierde su actividad el principio activo. Hasta ahí es donde nosotros vamos a colocar la fecha de vencimiento, ¿ya? Luego, o sea, por inferencia estadística se saca la probable fecha de vencimiento. Pero, ¿a partir de qué? De estudios de estabilidad, que ya vamos a ir un poquito más adelante describiéndolos en las diapositivas, ¿ya? Bueno, ¿para qué nosotros queremos ver estabilidad? Estabilidad se tiene que ver, uno, para ver, por ejemplo, si yo digo ampicilina de 500 miligramos. Si esa ampicilina se mantiene con los 500 miligramos y dice vencimiento de acá 2 años, ¿no? Durante los 2 años si realmente se mantiene. Y ya ese vencimiento ha sido porque a esa ampicilina ya se ha hecho estudios de estabilidad. Y también se hace estudios de estabilidad para ver si microbiológicamente el producto está siendo mantenido en las condiciones adecuadas. Es decir, que el producto, si tiene un vencimiento de 2 años, el producto no tiene que estar contaminado durante ese tiempo, mientras esté cerrado, porque el momento en que lo abren, pues ya depende del paciente, ¿no es cierto? Para ello, nosotros tenemos que saber los límites microbianos. ¿Cuáles son los límites microbianos? Dependiendo del uso de la vía de administración para determinar el límite microbiano de un producto. Por ejemplo, los líquidos de uso oral, como los jarabes, las suspensiones, las emulsiones, tienen un límite microbiano de 500 unidades formadoras de colonia en cuanto a bacterias y 50 unidades formadoras de colonia en cuanto a hongos y levaduras. Ausencia total de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus y de Salmonella, que son microorganismos patógenos, ¿no? Sólidos de uso oral, aquí estamos hablando de los comprimidos, ¿no? Límites microbianos, no más de 1000, bacterias no patógenas, obviamente, hongos y levaduras, no más de 100, ausencia total de E. coli, de aureus y de Salmonella.
para aquellos productos de uso tópico, dice acá. Tópico quiere decir todas las cremas, pomadas, ¿no es cierto? Uso vaginal y uso rectal, límites microbianos menor a 100, hongos y levaduras menor a 10 y ausencia total de E. coli, aureus y aeruginosa, ¿no? Eh, para aquellos productos inhalantes, el límite microbiano es no más de 10, hongos y levaduras no más de 10 y ausencia de coli, de aureus, de salmonela y de aeruginosa, ¿ya? Ahora, cada cierto tiempo se actualizan las farmacopeas y hay que verificar si estos límites siguen manteniéndose, ¿ya? Por ejemplo, en la actual, que ya he visto, para los productos vaginales se aumenta bueno, aquí, si hubiera hongos, ya se tiene que identificar, ¿no? Ausencia de cándida, por ejemplo, ¿ya? Ahora, podemos ver, la presencia del oxígeno y otros gases. Espérenme un minuto, quiero pasar estas diapositivas y ver límites microbianos en materias primas. Ya está. Entonces, bueno, esta la voy a eliminar. Temperatura ya está, frío ya está. Oxígeno, ¿ya? El oxígeno del aire y otros gases afectan también a las materias primas y principios activos. Por favor, ¿me dan 2 minutitos, 3 minutitos? Un segundillo, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? ¿Me dan Sí, minutitos? doctora. ¿Me dan
Ya, vamos hablando del oxígeno, ¿ya? El oxígeno en realidad es un compuesto que se encuentra en el aire, ¿no es cierto? En un 23%. Este oxígeno puede afectar algunos principios activos, puede afectar algunos excipientes, puede originar reacciones de oxidación reversibles y puede originar reacciones de autooxidación, ¿no? Entonces, debemos de considerar a la presencia de oxígeno como prácticamente un parámetro que debemos de controlar para todos aquellos principios activos que se alteran con su presencia. ¿Quiénes se alteran? Por ejemplo, estábamos hablando del óxido ferroso, ¿no? Del sulfato ferroso. Sulfato ferroso, por presencia de la humedad y también del oxígeno del aire, se puede transformar a férrico. Entonces, su cierre tiene que ser en envase hermético y protegido de la luz, hermético por el oxígeno, ¿no? Las grasas, las grasas como por ejemplo la manteca de cacao, el aceite, los aceites fácilmente se pueden, aparte de la temperatura, la presencia de oxígeno, la presencia de agua, ayudan a que la reacción de oxidación se vaya a producir más fácilmente. La vitamina A, la vitamina D se oxidan fácilmente con la presencia del oxígeno. Ahora, ¿cómo se hace el ensayo experimental? El ensayo experimental prácticamente se realiza en atmósferas con diferente presión. Ya, ¿cómo se hace esto? Esa estufa que yo les he mostrado también puede ser inyectada con la presencia de oxígeno. ¿Para qué? Para ayudar a envejecer el producto. Entonces, la prueba la realizamos con temperatura, con oxígeno y con humedad. Esa estufa vamos a mantener a temperaturas programadas, a humedad y a la presencia de oxígeno para poder envejecer al producto y ver cómo reacciona frente a estos tres parámetros, ¿ya? La luz en realidad es la energía radiante, ¿no es cierto? El espectro solar tiene un gran rango. ¿Será que prácticamente todos afectan afectan la estabilidad de los productos? En realidad, sí, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver de que la luz en sí tiene un gran espectro y aparte es una energía, es una fuente, ¿no? Calorífica, si hablamos del sol. Pero nosotros podemos también manipular la luz en esta estufa de estabilidad y colocar el producto frente a fuentes de luz. ¿Para qué? Para que veamos si el producto se altera. ¿Qué nos va a
dar a nosotros la luz. Nos va a indicar si el producto es fotosensible o el producto es estable. Fotosensible cuando es afectado por la luz. En este caso, si es fotosensible, tenemos que mantenerlo en frascos de color ámbar, ¿no? En frascos oscuros, en frascos de doble fondo. La luz nos puede producir dos tipos de reacciones, una primaria y otra secundaria. En la reacción primaria, el número de fotones absorbidos por la materia prima o por el producto prácticamente es igual al número de moléculas que reaccionan, ¿no? En cambio, en una reacción secundaria, se manifiesta por dos etapas. La etapa fotoquímica, donde se producen radicales libres, y la etapa térmica, donde ya prácticamente se produce la degradación. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Proteger al producto y evitar que estos dos tipos de reacciones nos puedan cambiar el producto. Si se produce una reacción primaria, obviamente que va a terminar en una secundaria. ¿Por qué? Porque ya la materia prima, el producto terminado, al absorber fotones, las moléculas van a reaccionar internamente. Y al reaccionar internamente, nos van a originar la formación de radicales libres y de productos de degradación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo bien clarito. La cianocobalamina, que es la vitamina B12, ¿no es cierto? La cianocobalamina pierde un 10% de actividad si es que esta es expuesta a la luz durante 30 minutos, a una exposición de prácticamente 8,000 lúmenes por metro, ¿ya? O sea que si yo pongo materia prima o tengo una ampolla de B12, no en un frasco ámbar, sino en un frasquito, en una ampolla blanca, transparente, yo las pongo en contacto con una exposición de luz artificial con una intensidad de 80 lúmenes por metro, en media hora, si tenía, por ejemplo, si tenía el 15% de principio activo de cianocobalamina, en media hora va a quedar con el 5%, ya no con el 15%, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el estudio experimental para ver el impacto de cómo afecta la luz? Se utilizan lámparas de mercurio o se utilizan lámparas de xenón, ¿ya? Las lámparas de mercurio también están implementadas en esa estufita que les he mostrado, en esa estufita de estabilidad. Hay otras que tienen arco eléctrico y hay otras que tienen xenón. Entonces, los proveedores de las estufas les indican, quiero una estufa de estabilidad con lámpara de mercurio, con arco eléctrico, con xenón. ¿Cuáles son más caras? Las que tienen el arco eléctrico, ¿ya? El xenón, si ustedes ponen exposición 1 hora del producto a 50 centímetros, eso equivale a 10 horas de exposición. En el arco eléctrico, el tiempo de exposición de 1 hora a 50 centímetros equivale a 120 horas de exposición solar. Entonces, ya sacando la equivalencia, uno va viendo prácticamente cómo va afectando la luz. Obviamente que nosotros tenemos paralelamente que hacer la identificación y la cuantificación del principio activo, ¿no? En este caso de la cianocobalamina, ¿ya? ¿Les queda claro, jóvenes?
¿Les queda claro hasta acá qué factores afectan a un producto? ¿Sí? Quisiera ver a ver, quiero algún voluntario que me diga así, así bien rápido, sintético, de qué es lo que hasta ahora me han entendido. Buenos días, doctora. Sí. Yo entendí hasta ahorita todo lo que usted ha explicado, que hay que verificar siempre el medio ambiente para mantener el fármaco bien estable, siempre y cuando verifique la humedad, el término de la luz, la temperatura, porque si no se nos daña, ¿no? Y igual quería hacerle una pregunta, doctora, sobre el tema de la fecha. ¿Qué pasa si, o es cierto que dicen que cuando un fármaco ya tiene su fecha de vencimiento ya caducado, y es verdad que dura todavía 3 o 4 meses, como dicen eso? No dura un día más. Para eso son los estudios de estabilidad, para establecer la fecha de vencimiento. ¿Cuándo? Ustedes se van a fijar en la farmacopea, en la monografía, dice la concentración, ¿no? Dice el principio, ya si ustedes saben, digamos, un producto activo X, dice concentración del 95 al 105%. El momento, ustedes van a ir a poniendo, ya me van a entender cómo se hacen los estudios de estabilidad enseguida. Ustedes tienen que poner, si van a hacer en la estufa, se hace un estudio de estabilidad de 6 meses y se hace un muestreo a tiempo cero, quiere decir el momento en que estoy haciendo mi estudio. Después de los 3 meses, después de los 6 meses. El momento en que va perdiendo la actividad menor al 95 ya no nos sirve. Ya ha perdido, si dice de 95 a 105, no puede perder menos del 95. Entonces, si a los 3 meses ha perdido al 95, hasta ahí es la época, hasta ahí es el tiempo de validez. Pero esos 3 meses han visto ustedes de que hay que hacer una inferencia estadística, porque esos 3 meses tenemos que, por inferencia estadística, ver qué tiempo de vida útil nos va a dar el producto. Nos dará un año, nos dará un año y medio, o sea, y es ese el resultado que debemos colocar en el medicamento. Si nosotros utilizamos la materia prima o el medicamento ya vencido, podemos estar, tomando un producto que se está degradando en cuanto a su actividad, o tomando un producto que se está degradando él solo más la compañía de otros componentes, ¿no? Un producto puede degradarse solo o puede formar otros componentes más como producto de su degradación, pero esos otros componentes pueden ser tóxicos. Entonces nosotros no podemos exponernos, ni nosotros, ni a las personas, ni a los pacientes, a que consuman productos que ya están vencidos. Prueba de ello les voy a contar, bueno, no sé si les he contado a ustedes que yo tenía una amiga que era enfermera. Esta amiga todo el tiempo no era gorda, pero era bien rellenadita. Y todo el tiempo ella andaba en dietas y dietas y dietas. Y resulta de que ya antes en Tarija había un centro, había mucha tuberculosis, ¿ya? Y ella trabajaba en el área de tuberculosis en el hospital. Bueno, como hacía tantas dietas y ya no estaba con una buena alimentación, en un momento de esos ella se contagió la tuberculosis. Y el tratamiento para la tuberculosis es la rifampicina, la isoniazida, que se conoce con el nombre de INH, ¿no? Ella, ahí como era un centro exclusivo para pacientes tuberculosos, ella vio, compraban ahí los frascos hospitalarios, que son de 1000 comprimidos. Entonces ella vio el frasco y empezó a consumir.
De pronto, después de unas semanas, empezó a tener molestias en los ojos. Empezó a deteriorarse la visión. No veía. Empezó a tener glaucoma. Empezó a aumentarse la presión en el ojo. Y les cuento qué pasó. Ella seguía tomando la isoniazida y no se fijó que el producto estaba vencido. Y este producto, cuando ya está vencido, leyendo ya, o sea, su equipo médico ahí leyendo, han descubierto de que en realidad una vez que se vence, se degrada en compuestos que son tóxicos para el organismo y exclusivamente esos afectan afectan al globo ocular. Y ella, a consecuencia de tomar un producto vencido, ha perdido la vista. Y ahora ya no trabaja ni de enfermera, ahora trabaja aseando los baños ahí en la terminal de Villamontes. Entonces, para mí, ese es un ejemplo claro y viviente de haber consumido medicamentos vencidos. Medicamento vencido no pueden consumirlo un día más, por más caro que sea. ¿Por qué? Porque no sabemos si tenemos que ver cuál de los componentes. Hay tantos principios activos, entonces hay que ir estudiando uno por uno y ver qué es lo que pasa. Los productos se degradan. Unos se degradan, pero se degradan solos. Otros se degradan en otros compuestos que son tóxicos, ¿no? Hay, por ejemplo, las sulfas. Las sulfas, hay un protocolo de estabilidad que dice que pierde el 10%, pero al 5% de pérdida de actividad ya empiezan a aparecer productos de degradación, entonces ya no debería seguirse ese estudio. Al 5% pare de contar y ahí es el último estudio y ahí es la última que se tiene que considerar para dar la fecha de validez. ¿Ya está clara? Sí, está claro, pero hay a veces que la mayoría de las personas dicen que se debe consumir 3 meses más, así siempre dicen eso. ¿Y qué pasa con las pomadas? Que también se ven y lo siguen utilizando. Cualquiera que sea el principio activo pierde actividad y se degrada. Esa degradación puede ir sola o puede ir acompañada con otros componentes. ¿Acaso, pregunto, ustedes ya son estudiantes de farmacia de tercer año, ¿acaso dice en la caja, puede utilizar 3 meses más después de la fecha de vencimiento? ¿Dice o no dice? En ningún medicamento dice. Entonces, solo debemos utilizar hasta el vencimiento, ¿no? Esa es la enseñanza que van a llevar hoy, que no deben guardar medicamentos en el baño, humedad, en las ventanas, la luz, el calor, en la cocina, ¿no? Por la temperatura. Entonces, los medicamentos deben guardarse en un lugar adecuado, ¿no? Pueden guardarlos en su dormitorio, pueden guardarlos en su biblioteca, pero jamás en el baño, jamás en la cocina, jamás en las ventanitas, porque hay casas que tienen sus ventanitas y yo veo que colocan ahí como si fueran su botiquín, ¿no? El medicamento en una farmacia nunca debe estar en un mostrador donde nace el sol y termina el sol. No, para nada, ¿no? Entonces ya vemos factores cómo afectan. Por ejemplo, la temperatura en los supositorios prácticamente los deforma completamente. Entonces los supositorios dicen, no, almacenarlos bajo refrigeración, tiene que ser bajo refrigeración. ¿Sí? Ahora ya saben cuán importante es mantener las condiciones de almacenamiento de los medicamentos que compran en su casa. Tienen ahora la tarea todos me imagino que todos tienen un botiquincito, de fijarse dónde está su botiquín. Y si no tienen botiquín, ahora ustedes van a hacer un botiquín, porque van a encontrar el remedio de la mamá en un lugar, el del papá en otro lugar, en la cocina. Algunos dejan a la cocina porque entran a la cocina y se acuerdan y lo toman.
pero no es el lugar adecuado, porque la temperatura por cada 10 grados que se aumente en referencia al etiquetado del producto, va duplicando su envejecimiento y le quita el tiempo de vida útil, ¿no? Ya, queda claro. No existe un medicamento que puedan tomarlo después de su fecha de vencimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, todos los países tienen una guía de estabilidad, como también nosotros la tenemos. Esta guía recién ha salido el año pasado, pero está supuestamente aprobada como si tiene una fecha de aprobación del 2000, pero en realidad les cuento que hace unos meses ha salido esta guía. No sé por qué lleva la fecha del 2000, ¿ya? Esa guía de estabilidad ustedes la pueden encontrar en la página de AGEMED. De todas maneras también la he bajado para pasárselas. En esta guía de estabilidad se indica dónde vamos a hacer entonces la estabilidad de diferentes formas, ¿no? Esta guía de estabilidad indica 4 zonas climáticas. Hay una guía que es la ICH, que es la guía americana, y esa indica también 4 zonas. Nosotros, Bolivia está catalogada en la zona 4B. Esta es la zona que nosotros debemos de considerar para hacer los estudios de estabilidad de los medicamentos, ¿ya? Entonces, la 4B corresponde a clima caliente y muy húmedo. Y los criterios de temperatura media anual, medida al aire libre, bajo presión parcial de vapor de agua anual, está entre mayor a 22 grados centígrados, ¿ya? Y en realidad se deben realizar los estudios, acá dice, entre 30 grados y 75% de humedad relativa. Aquí ya les he puesto para Bolivia, les corresponde la zona 4B, temperatura 30 y humedad 75, ¿ya? Entonces la zona 1 corresponde a un clima templado, la 2 son subtropical y mediterráneo, la 3 a un clima caliente y seco, la 4A a un caliente y húmedo, y la 4B a un clima caliente muy húmedo. Es donde nosotros debemos considerar para hacer nuestras pruebas de estabilidad cuando nosotros elaboremos un medicamento y aún no conozcamos las condiciones de cómo conservarlo y cuánto tiempo tiene de validez, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 3 tipos de estudio. El estudio a largo plazo, que se debe hacer entre 6 y 12 meses, ¿ya? Y el estudio acelerado. El estudio acelerado es en la estufa de estabilidad. El estudio intermedio no aplica para Bolivia, ¿ya? Ustedes van a ir viendo la guía y dice no aplica para Bolivia. Bueno, entonces, hacemos 3 tipos de estabilidad. Estabilidad acelerada, donde nosotros sometemos al producto a condiciones de estrés, de temperatura, de humedad, de luz y de oxígeno durante 6 meses. ¿A qué temperatura? A 40 grados más menos 2, o sea, quiere decir entre 38 y 42, y la humedad entre 75% más menos 5%. Y a largo plazo quiere decir en anaquel. En anaquel quiere decir que yo puedo dejar mis productos en anaquel, en un almacén especial donde yo mantenga estas condiciones de temperatura. Por ejemplo, 30 grados más menos 2 de temperatura y humedad de 75% más menos 5%. Cualquiera de estas 3, ¿ya? O, dice. La intermedia no aplica a Bolivia. Entonces, ¿cuántos tipos de estudios hay?
hay los estudios acelerados. El estudio acelerado consiste en colocar los productos en la estufa de estabilidad, donde yo los acelerados, voy a programar mi estufa a 40 grados y a 75% de humedad. Y voy a tomar una muestra antes de empezar el estudio, es el tiempo cero, voy a valorar y voy a identificar y voy a aplicar todos los análisis que tenga que hacerlos. A los 3 meses tengo que tomar otra muestra y a los 6 meses otra muestra. Estos resultados tengo que procesarlos estadísticamente y por inferencia estadística me van a dar el tiempo de vida útil del producto. ¿Queda claro? Ahora, la norma dice que si una empresa, un laboratorio, ha presentado estudios de estabilidad acelerados, el tiempo de vida útil para su registro es no más de 2 años, para su registro sanitario. Si nosotros queremos un mayor tiempo del registro, tenemos que presentar estudios en tiempo real. Eso es en Anaquel. Y también hay que presentar los resultados de los análisis a tiempo cero, a 6 meses, a 12 meses, y a partir de este estudio hay que hacer una vez al año, ¿ya? A una vez al año, todos los productos. Hay otros estudios que se llaman estudios continuos o estudios ongoing, ¿ya? Ongoing es estudio continuo. Se puede probar muestras a intervalos de cada 6 meses para confirmar el tiempo de conservación del producto. Puede ser cada 6 meses o puede ser cada 12 meses en el caso de productos que sean estables, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de sueros, para mí el suero más estable es un suero de cloruro de sodio fisiológico. Yo le hiciera un estudio continuo de cada 12 meses, porque no es el cloruro de sodio no es inestable, es muy estable. Entonces, si fuera un suero vitaminado, yo tendría que hacer cada 6 meses, aparte de haber hecho esos 2 estudios antes, ¿no? El estudio ongoing ya se lo realiza cuando el producto se está vendiendo en el comercio. Aquí, ¿queda claro, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Yo solamente les doy aquí la parte general como para que ustedes me entiendan, porque esta parte, la estabilidad de los medicamentos la ven en control de calidad. En control de calidad tendrían que hacer pruebas de estabilidad, ¿ya? Bueno, entonces, ¿para qué nosotros hacemos la estabilidad? Para ver si el principio activo se mantiene en las concentraciones adecuadas, el momento en que sometido a estrés de temperatura, humedad, oxígeno, ¿no es cierto? Y ver si el producto está microbiológicamente estable. Ahora, si nosotros hablamos de materias primas, y hemos hablado de medicamentos. Si hablamos de materias primas, las materias primas también tienen límites microbianos, dependiendo del origen de estas, si son naturales o si son sintéticas. Si son de origen natural, los límites microbianos corresponden a 5.000 unidades formadoras de colonias por ml y a 500 unidades formadoras de colonia por ml si se trata de hongos y levadura. ¿Ausencia de qué? De E. coli, de aureus y de aeruginosa. Si las materias primas son de origen sintético, el límite es más pequeño, si se dan cuenta. Es a 1.000 unidades formadoras de colonias para microorganismos
y es de 100 unidades formadoras de colonia por ml para hongos y levaduras, ¿no? Y ausencia también de coli, de aureus y de aeruginosa, ¿ya? Entonces, vuelvo a recordarles, para formas farmacéuticas, los líquidos de uso oral, límites bacterianos, hongos y levaduras y ausencia de estos patógenos, ¿no? Entonces ya saben ustedes, si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es el límite microbiano para comprimidos? ¿Qué me van a decir ustedes? Comprimidos va en el grupo de sólidos. Si les pregunto, ¿cuál es el límite microbiano para cápsulas? ¿Dónde van a elegir? ¿Qué me van a responder? ¿Qué me van a responder? De 1000 a 100, doctora. 1000 unidades formadoras de colonia para 100, para bacterias. 100. No. Para bacterias. Hongos y levaduras, no más de 10. ¿No? No más Sí, de 10. eso sería para comprimidos y cápsulas, ¿no, doctora? ¿Cómo? Para comprimidos y cápsulas sería eso. Comprimidos, cápsulas, sí. ¿Qué otro de forma oral hay? Sólidos. Sí, comprimidos y cápsulas, está bien. Ya. Si yo les pregunto, ¿cuál es el límite microbiano para un jarabe? De 1000 a 100, doctor. No, 500. 500. Sería. Límite bacteriano sería 500 y límite de hongos y levaduras 50. Sí. ¿Y ausencia de? Escherichia coli, salmonella. Ya, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a verificar con la última farmacopea si se mantiene. Siempre estos límites microbianos hay que actualizarlos con la farmacopea, ¿ya? Bueno, preguntas, ¿no hay? Preguntitas, ¿no hay? ¿No hay pregunta? No, doctora. Ya, entonces pasamos a ver la parte de inestabilidades. ¿Ya?
Ya, vamos ahora a ver si todo está claro. Entonces, nadie me quiere, bueno, entonces, antes de, estas son las estufas de estabilidad, ¿ya? Estas estufas de estabilidad es donde ustedes meten el producto, lo dejan aquí, tienen que calcular el número de muestras. ¿Cuántas? Si son, por ejemplo, frasquitos de 100 ml, un jarabe. Tienen que calcular cuántos frascos de jarabe de un determinado lote van a colocar. Esa cantidad tienen que determinarla de acuerdo a las pruebas que van a hacer. Si en cada prueba utilizan, por ejemplo, 3 frasquitos, entonces tendrían que colocar para tiempo 0,3, para tiempo, tendrían que calcular para tiempo 0,3, para 3 meses 3, para 6 meses 9, ¿no? De 3. Serían 3, 6, 9 frascos que tendrían que colocar a la estufa durante esos 6 meses para ir, cuando corresponda el tiempo, sacarlo y hacerle el análisis de identificación, cuantificación, físico-químico y los límites microbianos, ¿no? ¿Queda claro? ¿Les queda claro lo que les he hablado? ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a ver las inestabilidades, las incompatibilidades, ¿ya? Entonces nos olvidamos de las inestabilidades porque las inestabilidades nosotros las podemos manejar, ¿no? Podemos proteger a la materia prima, podemos proteger al producto, tenemos los estudios de estabilidad, para cuando ya se ha logrado hacer el producto y ver cuánto tiempo nos va a durar. Ahora, lo que no podemos nosotros cambiar, modificar, si nosotros no conocemos el tema, es la incompatibilidad. ¿Y qué es la incompatibilidad, jóvenes? Es la mala combinación de los componentes. Esta mala combinación de los componentes nos puede transformar una crema en agua para mañana, un talco en agua para enseguidita nomás, un talco como una masa pelmazada enseguida del proceso, ¿no? Nos pueden dar un jarabe prácticamente transparente a un color café, nos puede dar de acá unos 5 meses, nos puede dar una suspensión supuestamente normal, que no tiene cambio físico, pero sí tiene cambio químico en su potencia, y que nosotros estemos consumiendo una suspensión que no tiene en realidad el principio activo porque ha sido degradando poco a poco. En este caso, por eso es importante que todos los productos que van a ser comercializados antes de su registro sanitario, antes de darles el registro, deban presentar sus estudios de estabilidad y garanticen que el producto sí va a tener su principio activo en las concentraciones adecuadas hasta que este producto se llegue a la fecha de vencimiento, ¿ya? Entonces, la incompatibilidad farmacéutica es la mala combinación. Solo que quiero aclararles que esta mala combinación puede ser, dos sustancias pueden ser compatibles a pequeñas concentraciones y son incompatibles a concentraciones mayores, ¿ya? Un ejemplo real es un talco mentolado. Un talco que tenga mentol y alcanfor en concentraciones pequeñas son compatibles, pero en concentraciones mayores son incompatibles porque forman masas humedecidas, ¿ya? Bueno, entonces la incompatibilidad va a depender de la concentración. Eso que quede bien claro. Tenemos diferentes tipos de incompatibilidades físicas, químicas y también farmacológicas. Vamos a ver las incompatibilidades físicas, principalmente en los geles.
Los geles, todos conocen un gel, ¿no es cierto? Un gel de cabello, un gel de la cara, un gel, un hidrogel, el gel para, ahora que se utiliza el gel alcohólico para limpiar, para desinfectarse las manos, ¿no? Pero ese tiene alcohol y tiene agua, un 30%. Vamos a hablar solo de los geles que tienen agua. ¿Cómo se pueden alterar estos geles? Estos se pueden alterar en su viscosidad, pero en la viscosidad, dependiendo de qué, de diferentes factores. Si al gel se le incorpora alcohol en concentraciones pequeñas, no altera la viscosidad, pero si a un gel se le incorpora, a un gel acuoso, se le incorpora alcohol o algunos principios activos que contengan alcohol, como el ser pintura de yodo, tintura de manzanilla, alguna otra tintura, y que las concentraciones sean mayores al 30%, se produce una precipitación. Se rompe el sistema y se forma agua y unos pequeños copitos de partículas, que es el polímero. Un hidrogel se forma con una materia prima que en contacto con el agua se hincha, ¿no? Tenemos un gel. Pero si ese gel yo le incorporo, tintura de manzanilla al 32%, ese gel se va a transformar en agua y se van a formar copitos de el polímero. Por ejemplo, que nuestro gel sea de carboximetilcelulosa. Se van a formar copitos de carboximetilcelulosa y agua. Entonces, se altera la viscosidad del hidrocoloide. ¿Ya? Otra forma de alterar la viscosidad de un gel elaborado con agua, de un gel hidrocoloide, es modificando el pH. Yo tengo mi gel y ya preparado mi gel acuoso y me dicen, bueno, hágame un gel de ácido glicólico, que es para la cara, es un cosmético, al 10%. Yo incorporo mi ácido glicólico, el pH se ha bajado a casi 2. Prácticamente destruye el gel y queda agua. Entonces, tenemos que saber que no podemos, si queremos incorporar ácidos, no podemos pasarnos de esos rangos de pH, ¿no? Presencia de electrolitos. Si yo quiero hacer me dicen, hágame un gel de cloruro de aluminio para la sudoración. Si los electrolitos, el aluminio, va a destruir el gel, entonces, nosotros, ¿de dónde yo saco eso? Bibliográficamente, y la experiencia que uno va teniendo en el trabajo, le va prácticamente acumulando ese tipo de información. Hidrogeles incompatibles con alcoholes o materias primas que tengan alcohol en concentraciones mayores al 20%. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que aumentar mi consistencia de polímero si yo quiero por lo menos llegar a un 20% y quiero presentar un buen producto. Sé que se van a romper cuando haya cambios de pH, cuando el pH del activo baje a 4 o suba de 8. Presencia de electrolitos sí o sí va a romper el gel. Ahora, ahí hay una tablita una tablita bibliográfica donde indica, por ejemplo, que la goma arábiga, su pH óptimo es 7. La goma tragacanto de 7 a 8. El alginato de sodio que se utiliza para elaborar geles de 6 a 7. Los derivados del ácido poliacrílico también para elaborar geles de 6 a 7. Y los derivados de la celulosa tienen un más amplio rango de trabajo, por eso son los más utilizados a nivel mundial, ¿ya? Entonces, derivados de celulosa, porque resisten pHs ácidos y también resisten pHs alcalinos. Ya por debajo de 3, obviamente que va a haber incompatibilidad, ¿no?
Y por arriba de 11, casi nunca se utiliza un producto por arriba de 11. Casi siempre es entre 7, 7,5 máximo. No se puede utilizar productos muy alcalinos. Bueno, entonces ya saben qué es lo que pueden afectar a un hidrogel. En las cremas, la crema en realidad es una combinación de aceite con agua. El aceite con el agua no se juntan, ¿no es cierto? Jamás. Pero tengo que incorporar un agente tensoactivo o un tercer componente que me permita unir aceite y agua más el tensoactivo y formar una emulsión. El agente tensoactivo, ese puede ser aniónico, catiónico o no iónico. Pero ahí nosotros tenemos que tener, ya tenemos nuestra crema base formada por grasas, agua y un agente tensoactivo. Tengo que saber qué voy a incorporar a mi crema, qué materia prima voy a incorporar y qué naturaleza tiene. Porque no puedo incorporar principios activos que compitan con mi agente tensoactivo y me rompen el sistema y ya no sea una crema, sino sea agua. Y grasa separado nuevamente, ¿no? Agua y aceite. Ya, entonces el alquil sulfato de sodio es un agente tensoactivo de naturaleza aniónica que es incompatible. Bibliográficamente sabemos que este es incompatible con todas las sales de los alcaloides, como el cloruro de procaína, la tetracaína, la lidocaína. Si me dicen, haga una crema de lidocaína al 2%, tendré que buscar una crema que no tenga como tensoactivo el alquil sulfato de sodio. Porque si la crema tiene, al incorporar la lidocaína, se me va a romper el sistema y ya no va a haber crema, ¿ya? También es incompatible con los electrolitos fuertes. Hay una competencia del principio activo con este alquil, que es el agente emulsionante, va debilitándole la película hasta que rompe el sistema y la crema se transforma en aceite y en agua. Y si hablamos nosotros de polvos, estamos hablando de alteración en el estado de agregación y puede ocurrir dos cosas. El polvo se humidifica cuando se mezcla con otro, un polvo con otro, o varios polvos, se humidifican, forman una masa pastosa o sufren licuefacción, es decir que se vuelven líquidos, totalmente líquidos. ¿Y cuál es la causa? Son 4. 1, porque liberan su agua de cristalización, se vuelven masas pastosas. Porque hay una reacción química, se vuelven masas pastosas o se vuelven líquidos. O porque la materia prima que se han combinado tienen características higroscópicas, son ávidas por el agua. Y por la formación de eutécticos. ¿Qué es un eutéctico? Yo tengo una materia prima sólida, un polvo A y un polvo B. El polvo A tiene sus características, su punto de fusión, tiene su solubilidad, tiene todas sus características. El compuesto B también, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos dos se juntan y no deberían ser juntados? Cuando se juntan, el punto de fusión que se manifiesta es menor al de A y es menor al de B. Por eso es que prácticamente se combinan y se transforman en agua. Eso es formación de eutécticos, ¿ya? Masas pastosas o agua. Ejemplos. La aminofenazona con el ácido acetilsalicílico, los dos son principios activos. La resorcina con la benzocaína, los dos son principios activos. Esos son eutécticos. Se humidifican o forman prácticamente líquidos. En cambio, hay otros componentes que en contacto con otras materias primas forman sales o forman compuestos poco solubles o forman precipitados.
o simplemente forman turbidez. Entre ellos citamos al fosfato de codeína, procaína, morfina, que forman turbidez con los ioduros y con los bromuros. Por ejemplo, no podría ser un jarabe para la tos que tenga codeína, ¿no? Y que tenga bromuro de, a ver, por ejemplo, que algún otro bromuro, ay, que me ayude como expectorante. No, porque sé que son incompatibles. Bibliográficamente, ustedes para multiplicar, se saben la tabla. Para formular, se tienen que saber las incompatibilidades. Ahora, ¿qué más tengo entonces que aumentar a mi información? En cuanto a la ficha técnica, ¿cómo la debo manejar? En caso de accidente, ¿cómo debo actuar? ¿No? ¿Cómo debo protegerme? Y con quién no debo combinar. Aparte de que, cuáles son las concentraciones permitidas, ¿no? Entonces ya sabemos con quiénes son incompatibles. Con la codeína, la procaína y la morfina forman precipitados con los citratos y los benzoatos. Por lo tanto, no puedo incorporar a un jarabe de codeína un citrato como un agente estabilizante de pH, ni podré colocar un benzoato de sodio como un agente conservante. Tendré que buscar otros, en vez de usar un citrato, puedo utilizar, por decirle, ácido láctico. En vez de utilizar un benzoato, podría utilizar un metilparabeno y un propilparabeno, ¿no? También es incompatible con la cafeína, los fosfatos de codeína, proteína y morfina. Otro ejemplito, formación de sales poco solubles con los conservantes. ¿Qué pasa? Hay que saber qué conservante vamos a incorporar y hay que analizarlo con los activos para ver si no nos van a formar un compuesto poco soluble, ¿ya? Por ejemplo, los amonios cuaternarios, el fenilmercurio y el timerosal son agentes conservantes que no deben combinarse. Amonios cuaternarios con nitratos, con yoduros y con salicilatos. Fenilmercurio con yoduros, bromuros y metabisulfitos. El timerosal no debe combinarse con yoduros y bromuros, ¿ya? Esto es como que ustedes tienen que aprenderlo prácticamente de memoria, ¿ya? Aquí hay una tablita donde tenemos un resultado de estudios que ya nos indican algún pH, nos indica el pH de algunas soluciones al 1%. ¿Para qué? Para alertarnos de que nosotros no podemos utilizar concentraciones mayores porque podemos tener cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, precipitación de sales y bases poco solubles por desplazamiento de pH. El ácido ascórbico, una solución al 1% tiene un pH de 2.5. El ácido bórico al 1% un pH de 5. El ácido láctico un pH de 2.5. El barbital sódico un pH de 10. El bicarbonato de 8. El tetaborato al de 9.5. Entonces nosotros ya sabemos cómo tenemos que ir formulando, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos que tener en cuenta las reacciones redox. Antes se utilizaban los tamices, bueno, los seguimos utilizando, pero los tamices eran de diferentes materiales. Ahora, en la actualidad, la norma indica de que todos los materiales que sean, que se utilicen en una industria o un laboratorio magistral o para la elaboración de productos medicamentosos deben ser de acero inoxidable 316L, ¿no? Porque antes se utilizaban tamices de todo tipo de material. Los tamices de cobre, los tamices de hierro eran incompatibles con ácido salicílico.
Es decir, que ustedes estaban tamizando, empezaban a tamizar con un polvo blanco y pasaba un polvo de color ligeramente rosado, diferente al primero. El azufre, tamizaban el azufre en un tamiz de cobre y el azufre de ser amarillo pasaba a plomo. Entonces es incompatible, pues, ¿no? El almidón es incompatible con las oxidasas, con las peroxidasas, los antibióticos con los polietilenglicol. Hay que tener en cuenta también otro tipo de reacciones que se pueden formar, que son reacciones de esterificación, reacciones de hidrólisis, reacciones de sustitución, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos eliminar las incompatibilidades? Uno, utilizando materias primas estables. ¿Y qué tiene que ser eso? Manteniendo las características de almacenamiento que indica el proveedor. Si el proveedor me dice temperatura menor a 25, pues yo tengo que mi almacén mantener en esas condiciones. ¿Será de que voy a hacer para cada materia prima un almacén? No. Pero ustedes tienen que hacer un análisis de todas las materias primas y sacar un promedio, ¿no? Y ver a qué temperatura vamos a almacenar y que ésta esté adecuada. Normalmente la norma dice menor a 25, un almacén general, menor a 25 y la humedad menor a 70%. Utilizar los coadyuvantes adecuados, ver que no sean incompatibles en cuanto a una formulación, ver la forma farmacéutica adecuada para dispensar esos activos, tener las condiciones adecuadas de producción durante el proceso, como control de humedad, como control de temperatura, tener un termohigrómetro, tener un termómetro que me mida la humedad y la temperatura, hacerlo en forma diaria y sobre todo cuando vamos a empezar los procesos productivos, volver a controlar, ¿no? Para evitar incompatibilidades, se debe pulverizar por separado las materias primas. No es que si yo tengo una fórmula que tiene 5 componentes y están en estado cristalino, yo voy a agarrar, voy a mezclar o voy a pesar todos los componentes y recién voy a hacer la molienda. No. Las materias primas deben ser pulverizadas por separado, ¿ya? Se debe respetar el orden de adición. Si el hacer un talco o un producto nos dice, y tiene 7 componentes, nos dice calentar el agua a 70 grados centígrados, incorporar uno y luego incorporar 2, ¿no? O incorporar el 7. Entonces hay que mantener el orden de adición. Tienen que incorporar el 7 y no así el 2 como a ustedes se les antojaría, ¿ya? Lo llamo que termine mi clase. Ya. Entonces, esto es lo que deberían de hacer, respetar el orden de adición. Si dice incorporar el 1, incorporar el 8, incorporar el 20, es de esa manera que tienen que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tienen un protocolo, tienen un proceso, es porque ese proceso ha sido prácticamente ya estandarizado, ¿ya? Uso de materiales inertes. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar materiales de vidrio neutro, utilizar materiales de porcelana, pero que sean de grado prácticamente de uso en laboratorio, ¿no? Material de uso en laboratorio, ¿no? Vidrio, hay diferentes clases de vidrios, ¿no? Hay los vidrios tipo 1, tipo 2, tipo 3, como han visto ustedes. O tipo A, tipo B y tipo C. Entonces hay que saber cuáles de esos vidrios yo voy a utilizar y dependiendo de en qué área estoy trabajando. Si estoy trabajando en control de calidad, todos mis vidrios deben ser tipo A. Evitar contaminaciones cruzadas, eso quiere decir que no puedo trabajar un producto, 2 productos en un solo ambiente, 3 productos en un solo ambiente, ¿no?
Evitar la contaminación microbiológica, eso quiere decir que yo tengo que hacer mis procesos de sanitización del ambiente, de los mesones, utilizar sanitizantes para garantizar que no haya contaminación microbiana, ¿ya? Y por último, elegir el material de acondicionamiento adecuado. Si mi producto necesita ser acondicionado en un frasco de plástico, en un frasco de vidrio, ¿en qué? ¿Va a haber interacción entre ellos, entre el producto y el frasco o no va a haber? Si no hay, entonces en ese frasco que yo seleccione, tengo que hacer las pruebas de estabilidad, ¿no es cierto? Y prácticamente ese sería un tema finiquitado que correspondería a la unidad 2 y es un tema súper, pero súper importante para que ustedes ya vayan creando la conciencia de que deben de conocer. No les puedo dar aquí la infinidad de, ustedes ya conocen como unos, deben conocer como unos 30 principios activos, sí, ¿no? Con lo de las recetas magistrales y todo ello. Entonces ya tienen que saber de esos 30, el 1 con quién puede combinarse y con quién no. El 2, en realidad lo que nos interesa es con quién no deben combinarse, ¿no? Con quién no deben meterse. Entonces es lo mismo que en la vida actual. Uno ve una persona conflictiva que es medio molestosa, prefiere no meterse. O ve una persona que tiene una actitud que no va con los principios de uno y uno se aleja. Aquí es así lo mismo. Sabemos que tenemos que conocer a A y que A no puede ir nunca con el H, con el J, con la K. Eso es lo que tienen que aprender, ¿ya? Eso es saber si el principio A es incompatible con el H, con el K y con el J. Por lo tanto, nunca debemos hacer esa combinación. Y si en algún momento vemos algún reporte, alguna fórmula, tenemos que hacer el análisis de la concentración. En concentraciones pequeñas se pueden, en algunos casos, combinar. En concentraciones grandes pueden ser incompatibles. ¿Ya? Entonces la incompatibilidad y la inestabilidad es un tema bien minucioso y ahora ustedes van a tener como tarea buscar un artículo de alguna incompatibilidad farmacéutica. Me busco una incompatibilidad farmacéutica para que podamos compartir y van a ver ustedes, son 66 participantes y vamos a tener 66 principios, 66 materias primas, suponiendo que vamos de cero y que no conocen, 66 materias primas que cada una de ellas va a tener sus incompatibilidades. ¿Listo? Esa tarea no se las voy a perdonar, porque esa tarea es parte de todo lo que avanzamos, es parte de su formación. Pero esto lo van a aprender y no lo van a olvidar nunca, porque así tiene que ser. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctora, ¿puede repetir, por favor, sobre la tarea? No la escuché bien. Que me busquen una incompatibilidad farmacéutica de alguna materia prima. ¿Ya? La tarea es presentar. ¿Quieren una o quieren dos? Jóvenes. Una, doctora. Ya, una. Miren que les estoy dando un gran chance. Si estuviéramos nosotros presencial, tendrían que presentarme 10. Dale ahora unita. Bueno. ¿Alguna pregunta? Uy, no, me he olvidado de grabar y ni me hacen acuerdo. Es que me tienen que decir alto. En la grabación. Sí, yo recién estoy viendo el mensaje. No los miro los mensajes, directo me voy a la clase. Pero a ver, en la clase de la tarde la voy a tratar de grabar para pasársela, ¿ya? Ah,
no se las puedo pasar, ya les dije ya. Que el soporte de la aula no da, los videos son muy pesados. No sé si alguien quiere abrir un canal YouTube. Si alguien quiere abrir un canal YouTube con la materia de farmacotecnia 2021 y me pasa la contraseña y lo subo. ¿Ya? Yo, doctora. Ya, ábralo. Yo no les digo ahora porque me olvido y... Le voy a escribir por el WhatsApp para mandarle la contraseña. Muy bien. Bueno, ya, usted va a ser mi secretaria entonces de este grupo. ¿Qué se llama? Carla Garnica Meneses. Bueno, Carlita, va a ser por ahora mi secretaria. Después vamos a ir cambiando. Todos van a ser mis secretarias y mis secretarios. Ya, doctorita. ¿Ya? Bueno. Una pregunta. Pipi. ¿Es verdad que desde esta semana ya empieza el recreo pedagógico que dicen de la universidad? Ay, miren, jóvenes, eso sí que no lo sé. He tenido todo el tiempo como no son, prácticamente no soy de la línea de las autoridades salientes y tampoco de las actuales, nunca nos han comunicado ni exámenes, ni descanso, ni nada. Yo la única manera en la que me puedo comunicar es cuando ustedes me dicen, profe, el examen es pasado mañana o ya ha salido el rol. Lamentablemente, estas autoridades salientes y continuantes son así. No deberían ser porque igual están ganando un sueldo para hacer la administración académica y administrativa y es su obligación informarnos permanentemente a nosotros que somos los docentes. Pero bueno, a ver, veremos cómo van las cosas, si cambian o no cambian, ¿no? Es porque acaba de mandar el doctor Hugo Bomborri una imagen donde dice que desde ahora empieza y volvemos al 13. Por eso es que... ¿Así? Acabo de verlo, ¿eh? Fueron el 13. Sí, El pero... A ver, ¿lo puede compartir para ver? Sí, pero todavía tiene que, la doctora Blanca Saldaña tiene que confirmar, dice. No está confirmado, dice. Bueno, como estas autoridades hacen lo que les da la gana, parece que van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, ustedes me van a avisar y me van a mandar. Pero de todas maneras, yo creo que, ¿y cuánto será? No sé, no desconozco. ¿Cuánto será el descanso pedagógico? Ahí dice lo que mandó el doctor Hugo, dice confirmado por la doctora Blanca Saldaña y mandó la imagen. Ya le mandé la imagen. A ver, comunicado. Como se informa a los docentes y estudiantes que en cumplimiento al calendario aprobado por el IQ. Lo que mandó el doctor Bomborre dice comunicado a confirmar, dice, compañero. El receso pedagógico será del 6 al 11 de septiembre. Esto dice el doctor Reinerio Vargas, pero. Retomando actividades el 13 de septiembre. Del 6 al 11 dice el doctor Reinerio Vargas. Y el doctor Reinerio Vargas es el decano de Ciencias de la Salud. ¿Ya? Bueno, como no tenemos nada oficial, seguimos pasando clase. Cuando tengan algo oficial, ustedes me van a avisar. Porque, por lo visto, vamos a seguir con la misma actitud atropelladora y abusiva de las autoridades. Pero este año no me voy a dejar. Doctora, ¿cuándo vamos a dar la segunda parte del primer parcial? El parcial teórico. Sería, ya si van a entrar al receso, sería prudente, yo creo. ¿Cuándo quieren darla? ¿Quieren darle el viernes, el sábado?
El domingo dijo usted, pero doctora creo. Sí, doctora, dijo el domingo. ¿El domingo que viene? Teníamos Viernes. que darlo ayer a las 9 de la noche, doctora, pero parece que se olvidó. No, yo llegué tarde anoche. Anoche he llegado tardísimo. Sí, me he olvidado. Bueno, ¿lo programamos para el otro domingo? Sí, doctora, el domingo en la noche. El domingo está bien. Sí, Ya, doctora, domingo de la noche. el domingo a las 9 de la noche. Ya. Entonces me avisan cualquier cosa, ¿ya? Y veremos qué vamos a hacer. Pero me gustaría Doctora, que... ¿y qué temas entrarían para esta segunda parte? ¿Para qué? Para la segunda parte entrarían... No me acuerdo hasta qué parte han dado. Lo manda al grupo, doctora. Ya, lo mando al grupo, pero no me acuerdo. Tendría que revisar en Soulas qué temas han dado. Creo que han dado hasta farmacia magistral, ¿no? Sí, hasta ahí dimos. Sí, doctora. Ya, entonces entrarían conservantes, antioxidantes, ¿qué más? Acondicionamiento, Edulcorante. entraría edulcorantes, colorantes. Ah, Sí, les doctora, conviene. en la plataforma falta el tema agentes correctivos. Sí, ese Falta correctivos. Ya, lo voy Sí, a ese. subir. Ya. Pero Lo tendría subo. que subir los videos primero, doctora. No hemos grabado todos los videos. Primero esperen que su compañera abra el canal YouTube, ¿ya? Por eso van a tener hasta el domingo. Vamos a ver con su compañera a ver si podemos subirlos hasta mañana, ¿ya? Pero usen Vilajato. Bueno. ¿Hay alguna otra duda? ¿No hay Doctora, dudas? ¿No hay- ¿va a seguir repartiendo temas para exposición? Sí, pero ahora no. Ya. ¿Ya? Bueno. Este Sí. domingo 12 el examen, ¿no? Sí, este domingo, ¿ya? Que tengan un buen día y me avisan cualquier cosa, ¿listo? Adiós. Hasta luego.